Buenas noches, estimados inversionistas. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestras inversiones. El día de hoy, pues vamos a analizar un poco lo que son las materias primas. Vamos a ver la fortaleza que ha ganado el dólar. Ahí me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor. Y antes de ello, pues también vamos a revisar el calendario económico, ¿no? Si pueden ver mi pantalla. Sí, claro. No dice nada de esta semana. Listo. Solo permítanme agregarle a la compañera y listo. Listo, Rafael, muchas gracias por la confirmación. Entonces, para dar inicio, pues el día de hoy a la una de la mañana tuvimos las noticias de Reino Unido, donde la libra esterlina, pues, tuvo una ligera apreciación, ¿no? De ahí tuvimos el desempleo de la libra esterlina mayor a lo esperado, ¿no? Entonces, realmente, esta es la noticia más fuerte y pues obviamente la libra esterlina perdió un poco de fuerza, pero podemos ver que más la libra esterlina está con una tendencia al alza, ¿no? Porque podemos ver que realmente el desempleo, aunque fue por 0,2% negativo, pues tenemos sus otros indicadores positivos, ¿no? También tenemos noticias de Europa, tenemos los statements economics de Alemania que fueron positivos, ¿no? Esto le puede dar un poco de fortaleza a lo que es al euro. También tuvimos el balance de la zona europea que se preveía que sea de 11,6 billones y terminó casi duplicándose, ¿no? Entonces, realmente aquí podemos ver que tenemos un euro súper, súper fuerte eh, en cuanto a la zona europea, ¿no? También tenemos el CEO Economic, que fue bastante positivo. Entonces, en conclusión de estas dos divisas, tenemos una libra esterlina al alza, tenemos un euro al alza, y tenemos pues aquí un dólar canadiense bastante débil, ¿no? Con una tendencia bastante a la baja. Tenemos aquí la construcción de las casas negativas. Habíamos tenido una previsión de 260,000, pero tuvimos de 242,2. Haciéndole esto, pues que el dólar canadiense tenga el día de hoy una tendencia bastante, bastante a la baja. Aquí tenemos un tema bastante, un poquito complejo, podríamos decirlo así, porque pese a que tuvimos noticias negativas para el dólar, pues esto hizo que se fortalezca, ¿no? Porque por el tema de los tipos de interés, ¿no? Al tener nosotros estas noticias negativas, pues lo que hace el mercado es que se fortalezca el dólar, ya que está siguiendo la tendencia que se desea, ¿no? Es decir, hasta junio, julio, que el dólar se fortalezca y a partir de julio, agosto, se tomaría en consideración que se empiece a bajar los tipos de interés. Pero también contarles pues que parte del discurso de Powell, Jeremy Powell, fue un tema de que en conclusión de toda la rueda de prensa lo que dijo es, podemos mantener el tiempo que sea necesario este porcentaje de tipos de interés. ¿Qué porcentaje? El 4,5 que es el que ahorita tenemos. Entonces, se puede mantener el tipo de interés. ¿Ya? Entonces, estas noticias que fueron negativas para Estados Unidos, en realidad son favorables. ¿Por qué? Porque eso permite que la decisión de que se empiece la baja de tipos de interés sea mucho más cercana, ¿ya? Si es que les queda claro, pues súper bien, y si no, pues me avisan para explicarles un poco más a detalle, ¿ya? Porque lo que yo quiero que vean aquí, vamos a empezar analizando lo que es la divisa del dólar canadiense frente al dólar y vamos a ver cómo en la gráfica se va a ver esta fuerte apreciación del dólar y esta depreciación del dólar canadiense. Como les digo, esto es bastante bueno porque más o menos vamos a tener este y el siguiente mes un dólar fuerte, pero que tarde o temprano ya va a empezar un poco a corregir, ¿no?
Entonces, bueno, una vez entendido esto, que tenemos un dólar fuerte el día de hoy con estos resultados, tenemos por ende una depreciación en las materias primas. Y pues como hemos venido analizando lo que es la materia prima del cacao, aquí les voy a explicar primero unos gaps que tenía esta materia prima y la segunda es que ya venía con una tendencia súper alcista y debía corregir. Y pues este fundamental ayudó bastantísimo para que ya se genere un retroceso, pero mucho ojo, pueda que no sea solo un retroceso, sino que pueda empezar una tendencia tal vez bajista en las materias primas que ya han tenido una apreciación muy fuerte, como son el oro, el cacao, el petróleo. Entonces vamos a analizar un poquito eso eh, a breves rasgos, ¿no? Pero lo importante que sepan ustedes es que este contexto económico que les va a ayudar a ustedes a invertir de forma correcta, ¿no? Es decir, ahorita, si ustedes siguen con la perspectiva tal vez de generar compras en el oro, les puede causar un poco de, de, de pérdidas, ¿no? Claro que estamos en un contexto de guerra, pero considero que la posición de Estados Unidos es bastante estricta en el no quererse inmiscuir en la guerra, ¿no? O sea, sí está Israel con Irak en este conflicto bélico, pero Estados Unidos le apoya, perdón, Estados Unidos le apoya a Israel, pero es muy claro en decir que ellos no quieren inmiscuirse en la guerra, ¿no? Porque obviamente si se mete Estados Unidos, luego China lo apoya, Rusia lo apoya y se empezaría como la Tercera Guerra Mundial. Entonces, por el momento, Estados Unidos ha sido súper claro de mantener ese límite, ¿no? En darle el apoyo sí, pero el apoyo económico, de armas, pero más no de un apoyo en que ellos le ayuden a combatir la guerra como tal, ¿no? Entonces, en ese aspecto tendríamos por lo menos este mes un poco de tranquilidad en cuanto a eso a la guerra, ¿no? Pero sí hay que estar pendientes porque si Estados Unidos cambia esa posición de ser una ayuda, como quien dice, por debajo de la mesa, y Estados Unidos dice, no, si te vamos a ayudar a atacar a Irak, pues obviamente sí se van a disparar las materias primas. Entonces, para que tengan en mucha consideración, ya que es un tema bastante importante para que ustedes puedan generar ahí buenos profits. Y aquí, como siguen viendo, pues para el dólar canadiense, el CPI fue del 0,6%, ¿no? El CPI, pues, es el precio el índice del precio del consumidor, ¿no? Que ahorita está en inglés, pero es el índice del precio del consumidor. Entonces, este fue bastante negativo, quiere decir que la gente no está consumiendo mucho y por ende, pues, la divisa del dólar canadiense está bastante débil comparado para Estados Unidos. Aquí podemos ver en cambio que ya la producción como tal de Estados Unidos se preveía que sea negativa, es decir, que la producción de Estados Unidos esté en un déficit de menos 0,3%, pero arrojó un resultado no positivo, pero sí de 0%, que igual esto se lo toma como favorable porque esto ayuda a que se fortalezca aún más la divisa. De igual forma, la producción industrial se preveía que sea del 0,4% y terminó siendo del 0,4%. Entonces, esto respalda a las anteriores noticias que teníamos de Estados Unidos, que son bastante positivas, ¿no? Entonces, netamente esto nos da un dólar que está súper fuerte. Y bueno, aquí vamos a dejar de lado el dólar neozelandés porque si no, no vamos a poder alcanzar a hacer todas los análisis que quiero de las materias primas y de las divisas. Pero en conclusión del calendario económico, tuvimos también una noticia negativa para el dólar porque se prevía que eh, las reservas del crudo sean de 3.034 millones y terminó siendo superior, ¿no? Es decir, estas reservas de API fueron de 4.090 millones, lo cual, si ustedes saben, ¿no? Una mayor reserva, pues se está produciendo, hay más petróleo, entonces por ende baja el precio, ¿no? Puedo ver que esto no va a afectar mucho a que baje el dólar, porque no es tan significativo como en otras ocasiones, ¿no? Que digamos se prevía tener 3.000 millones y ¡pac! Eran 600.000 barriles. Entonces ahí sí era como que una reducción súper drástica, pero esto sí podría afectar y si le sumamos un poco a la fortaleza del dólar, es muy probable que tal vez hoy haya corregido el petróleo, ¿no?
Para el dólar neozelandés también tenemos el CPI, que es el índice del precio al consumidor. Se prevé que sea del 4,7 y terminó siendo menor, ¿no? Aquí también podemos ver una debilidad del dólar neozelandés y también una noticia bastante interesante de Japón. Podemos ver el balance, ¿no? Que terminó siendo negativo. Se prevé que sea de 377 y fue de 366. También las exportaciones se preveía que sea del 7,8% y terminó siendo bastante negativas del 7,3%, ¿no? Entonces, tenemos un yen bastante fuerte. Entonces, eso en cuanto al yen, en cuanto al dólar neozelandés. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. Si tenemos dudas, inquietudes, ya saben, pueden usar su micrófono o preguntar. Bueno, Creo que entonces en había conclusión, noticias de China. claro, sí, dime, perdón. Creo que había noticias de China que estaban pendientes en la tarde. De China para hoy no tengo, yo No, no sé no. si mi filtro está bien, déjame cambiarle, ya, ahí déjame ver si tengo algo de China. Sí, de China, bueno, yo les tenía filtrado que no me salga, pero sí, de China, no, de Turquía, me parece que son estas. Sí, estas son de Turquía, perdón, no son de China. Déjame ver si tengo otra de China. Ya le quité el filtro. No, son de Japón. No tengo noticias de China, Japón. Sí, ya le quité los filtros. Tal vez alguna noticia de baja volatilidad es tal vez la que tú tengas. Esas no las suelo yo Igual, no, cons- han desaparecido. No hay, no hay. Perdón, perdón. Ah, ¿no la encontraste? Ya, ok, muchas gracias. Si tienes otra duda, igual la puedes hacer. Solo que yo en el filtro sí lo modifico un poquito y le quito las de baja volatilidad porque realmente eso no afecta mucho, ¿no? Listo, entonces les decía que en conclusión tenemos una libra esterlina al alza, un euro al alza, un dólar súper, súper fuerte y un dólar canadiense a la baja. Entonces nos vamos a centrar nada más en este par de divisas que son los que están más favorables a generar una compra en esta divisa, ¿no? Entonces, miren, aquí en efecto, toda la fortaleza del dólar fue esta apreciación que tuvimos, ¿no? Podemos ver que desde los 1,35, que está marcada por esa volatilidad que nos ha dejado esa mecha, esa vela, termina apreciándose al 1,38300, ¿no? Podemos ver que obviamente esta gran fortaleza puede tener un poco de suba hasta el 1,39 porque los fundamentales no han cambiado, ¿no? Pero obviamente podría por volatilidad bajar un poco. Miren, ahorita está bajando un poco el dólar canadiense, pero el dólar frente al dólar canadiense, y sería bastante interesante aquí ingresar a una compra. ¿Por qué? Porque primero tenemos esta fortaleza del dólar y segundo, aún no llega al punto más alto, ¿no? Es decir, podemos generar unos 100 pips más y arriesgarnos. Obviamente esto va a corregir, pero como les digo, no tenemos ningún fundamental contrario, ¿no? Entonces, si va a corregir, pues lo va a hacer a modo nada más de corrección técnica, más no de corrección fundamental. Es decir, pueda que si ustedes trazan un Fibonacci desde el 1,32 al 1,38255 van a poder elegir el primer nivel Fibonacci, ¿no? Y ahí sería lo ideal ingresar, ¿no? Pero yo considero que aún todas las noches se va a seguir apreciando el dólar y sería aquí una muy buena compra, porque pese a que ya tuvimos toda la subida, podríamos arriesgarnos nada más un poco, ¿no? Es decir, poner un stop loss en el 1,37, que sería ya un retroceso del 50% de la última apreciación, y podríamos poner un take profit en el 1,3940 que podría generar para que si empieza a corregir el dólar, ¿no? Entonces, considero que sería una buena entrada. Aquí ustedes pueden ver que esta vela
quiera retroceder, pero inmediatamente ya nos dejó esa mecha de corrección, ¿no? Entonces, como les digo, podríamos hacer un pequeño scalping o a modo de day trading, dejarle el día de hoy una operación aquí en el dólar canadiense, ¿no? El dólar frente al dólar canadiense, ¿no? Entonces considero que podríamos generar esta pequeña suba. Sí, considero que sí sería una operación bastante arriesgada, pero como les digo, el fundamental sigue ahí, ¿no? Entonces, si nos vamos a las temporalidades más pequeñas, en M30 podemos ver que aquí lo ideal sería ingresar en 1.37750, pero considero que podemos aún generar un modo de scalping o de day trading, podemos generar una suba bastante interesante, ¿no? Entonces nos vamos a arriesgar en una compra porque considero que aún puede seguir subiendo, ¿no? Entonces vamos a generar una compra, aquí vamos a generar con un lote un poquito grande. Como les digo, podría apreciarse el instrumento hasta 1.39, ¿ya? Y como stop loss, pues podríamos eh, ponerlo un stop loss en 1.38, 1.37, vamos si nos queda bien el parámetro, ¿no? Se quedaron con 1.38, serían unos 200 pips. Considero que, perdón, 37.700 me parece que era el valor que vimos. Y ahí está un buen parámetro, ¿no? Entonces vamos a comprar y vamos a revisar la gráfica nuevamente, ¿no? Miren, aquí está un M30. Aquí les había mencionado que en este 1.37700 tenemos este impulso, ¿no? Entonces realmente sí tenemos ese imbalance. Ahí podría que nos haga un doble piso, pero considero que el precio si baja, bajaría nada más a 1.38. Y de aquí sí se va a apreciar a 1.39. Entonces vamos a dejar esta compra. Les voy a enviar esta compra. Sí, un poco arriesgada, pero considero que nos puede dar unos buenos profits, ¿no? Listo, entonces acabo de enviar la primera operación de la divisa. Y bueno, ahorita estamos en comisiones, hay que dejarle que siga la operación. Y aquí estamos frente a un triángulo alcista, ¿no? Entonces, justo estamos en la base, considero que sí es una operación arriesgada, pero al tener el fundamental de nuestro lado, realmente no le veo un riesgo mayor, ¿no? Ahora sí vamos al cacao. El cacao sí nos terminó de dar un espectáculo súper hermoso. Realmente yo no les mandé la venta porque sí era un poquito arriesgada, pero sí pude yo generar la venta. Le cogí toda esa bajada súper linda, ¿no? Entonces, primero lo que les quiero explicar, como en anteriores clases nosotros ya habíamos trazado el nivel Fibonacci, ¿no? Como les había dicho, estaba al límite porque ya tenía una divergencia bastante fuerte. Permítanme solo les silenciar, parece que está en la comelona. Dame un segundito. Déjala compartir solo para silenciarles, ¿ya? Listo. Listo. Voy a volver a compartir. Tenemos 3 mensajes. Listo. Javier nos pregunta qué son los gaps. Excelente pregunta. Listo. Muchas gracias, la espera. Bueno, contestando la pregunta de Javier de qué son los gaps son todos los huecos que nos deja el mercado, ¿no? En este caso, si nosotros vemos desde que se abrió este futuro, que fue el 1 de este mes, me parece, de inicios de abril, empezó el precio en 9.200, luego estaba en 9.500 y todo este hueco que te deja aquí es un gap, ¿no? Un gap es un hueco en español
Y de 9.500 a 9.657 tenemos este hueco de mercado. ¿Qué te dice la teoría? La teoría te dice que cada hueco, cada gap que tiene el mercado tiene que ser cubierto. Obviamente debe ser cubierto no de forma inmediata, pero en el caso de futuros que tenemos, como es aquí el cacao, sí te llega a cubrir dentro del mismo futuro. Es decir, este futuro de julio caduca más o menos en agosto, perdón, en el 13 de septiembre me parece. Entonces, antes de que caduque, obviamente debía cubrir esos gaps. Entonces, si ustedes ven, este gap de 9.500 a 9.600 fue cubierto. Bajó el precio. Acá te deja otro gap de 9.000 a 8.900, aunque es pequeño. Luego la tendencia alcista te cubre este gap, ¿no? De ahí sigue subiendo el precio. Aquí te deja otro gap de 9.100 a 9.200, ¿ya? Entonces, si lo hacemos un poquito más pequeño, vamos a ver aquí que los gaps más importantes es este de 9.657 a 9.750. Y el otro gap es el de acá, el de 10.250 a 10.500. ¿Qué pasa? Como el cacao estaba con una divergencia y tenía estos dos gaps supermarcados, aquí pueden verlos mejor. Tenemos aquí en los 10.250 el gap y el segundo gap en los 9.750. Obviamente debía llegarlo a cubrir, pero tuvo una fuerza tal porque una, ya les voy a indicar, es por la apreciación del dólar, ¿no? Como yo les he indicado, ustedes pueden poner DX y se van a USDX de junio 2024 y aquí ustedes pueden ver toda esta apreciación que ha tenido el dólar, ¿no? Estamos en una tendencia alcista muy fuerte del dólar y obviamente, si el dólar se está apreciando, el dólar se estaba apreciando, pero el cacao, como tenía otros fundamentales, no podría depreciarse, pero era cuestión de tiempo que iba a llegar este desplome súper fuerte, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es la cuestión? ¿Cambiará de tendencia el cacao o seguirá su tendencia alcista? Esa es la gran incertidumbre, ¿no? Entonces, antes de contestarle esta pregunta, pues podemos ver que aquí la teoría cumple la práctica, ¿no? Es decir, el gap de 10.200 fue cubierto. Ahí pueden ver ustedes que se enranga por un momento aquí. 10.250 te hace creer que va a continuar la tendencia alcista, pero terminó bajando con fuerza. Y en el gap de los 9.750 rebotó nada más una sola ocasión y terminó el precio del cacao el día de hoy 9.657. Entonces, como pueden ver, los gaps han sido cubiertos. Como les dije, esa es la teoría, pero en el precio que estamos ahorita tenemos tres soportes súper fuertes. Todo el primero, que es aquí, pueden ver ustedes en este primer soporte. El segundo soporte lo podemos ver acá, justo al final de esta vela martillo. Y el tercer soporte aquí en los 9.600 antes del gap. Ya, entonces estos tres soportes, aquí los pueden apreciar mejor, justo donde está la línea roja, están topando el soporte, ¿no? Entonces realmente aquí le va a costar un poco, pero como viene cayendo con mucha fuerza el cacao y necesita un poco más de liquidez para subir, yo considero que el cacao podría dirigirse a los 9.500 y como máximo a los 9.450, 9.250, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí nos ha dejado una mecha, ¿no? Es decir, si ustedes ven, en los 9.250 tenemos soportes mucho más fuertos, ¿no? Es decir, aquí tenemos este doble piso que lo respetó anteriormente y es bastante fuerte, ¿no? Si ven los 9.200, inclusive es el precio con el que arrancó este futuro. Entonces, eso realmente, si rompe los 9.250, sería algo bastante complejo porque cuando se establecen los futuros, obviamente se los establece para que los productores no pierdan, ¿no? Entonces, ¿podría llegar a modo de volatilidad a romper los 9.250? Sí, pero finalmente, antes de que se venza el futuro,
se podría terminar fortaleciendo, ¿no? Entonces, como les decía, la pregunta es, ¿romperá el cacao su tendencia bajista? Obviamente no va a cambiar la tendencia bajista porque tenemos que, como les he dicho siempre, la producción de cacao en Brasil, en Ghana, en Sudáfrica realmente está baja, ¿no? Inclusive les había comentado, si recuerdan ustedes, que donde producían cacao, pues realmente ahora las han hecho unas mineras de oro. Entonces eso va a hacer que Ecuador pues se posicione, ahorita estamos en el tercer puesto como exportadores de cacao y muy posiblemente en este y el siguiente año pues podamos subir a un segundo puesto, ¿no? Entonces, en conclusión y como les estaba mencionando, el cacao puede retroceder a 9.500 y como máximo 9.250. Obviamente el jueves eh, podría retroceder a 9.250, pero no es tan probable. ¿Qué pasa? Como ya cubrió los dos gaps, como quien dice, aquí ya no le queda nada pendiente al cacao. Tal vez a modo de volatilidad y por coger un poquito más de liquidez, podría llegar a 9.500 al inicio de la sesión y después generar una corrección. ¿Qué les recomiendo yo? Si ustedes quieren invertir, tracen un Fibonacci desde el punto pivote de 10.750 hasta los 9.600 que retrocedió el cacao y vamos a tener un rebote de este instrumento. ¿Hasta dónde va a ser el rebote? Obviamente va a ser hasta donde el gap, los 9.800 y como máximo hasta el segundo gap, los 10.250. ¿Ya? Entonces yo considero que el día de mañana el cacao podría estar por los 10.000 o 9.500, ¿no? Obviamente lo más probable es que esté en los 10.000, es decir, que siga con su tendencia alcista, ¿no? Pero mucho ojo, el dólar está con mucha fuerza, entonces si sigue con esa fortaleza, podría el día de mañana cerrar 9.500. Sería bastante importante que veamos los fundamentales con los que amanece el día de mañana el dólar, pero obviamente aquí lo más probable es un impulso del cacao, es decir, un 80% que esté en $10.000 el cacao y un 20% que esté en 9.500 y tan solo un 10% que esté en 9.250 el cacao, ¿no? Obviamente, esos porcentajes cambiarán en función de los fundamentales que podamos tener. Entonces, ahorita por el momento no podemos ingresar al cacao porque está cerrado el mercado, ustedes ya saben, pero sí podemos dejar generando este análisis para el día viernes que nos vemos con ustedes, pues generar esas posiciones, ¿no? Esperemos el día jueves aún siga retrocediendo un poquito más el cacao o se mantenga bastante enrangado, ¿no? Para el día viernes, pues generar una compra y podamos generar muy buenos profits, ¿no? Vamos a analizar también un poquito el oro. Como ustedes aquí ven, pues el oro también ha sido rechazado de los 2.425 y fue rechazado a los 2.325, ¿no? Ahorita estamos como en un punto intermedio, pero deben saber pues que esa fortaleza del dólar, por lo menos hasta esta noche, podría seguir retrocediendo, ¿no? Nuevamente a los 2.325. Como les digo, sí sería bueno que el día de mañana revisen los fundamentales, pero lo más recomendable por esta noche pues sería generar ventas en el oro, ¿no? Como pueden ver, ahí tengo una pequeña venta. Eh, no les envío porque quiero que nosotros analicemos el Bitcoin, que es la criptomoneda que suelo analizar con ustedes, ¿no? Como podemos ver aquí el Bitcoin, si nos vamos a D1, ya ha sido bastante castigado el instrumento, ¿no? Tenemos una figura de triple techo, tenemos como punto máximo que llegó la criptomoneda a los 72.500, entonces es un punto bastante fuerte de la criptomoneda, pero obviamente esta fortaleza del dólar y también el conflicto bélico, ustedes saben que cuando hay estos temas de guerra, todo el dinero fiat es liquidado en el mayor tiempo posible. Entonces eso le hizo que pierda bastante valor a la criptomoneda, ¿no? Pero como les mencioné antes, el tema de que Estados Unidos quiera mantener de lejos este tema de la guerra de Irak-Israel, entonces le va a dar un poquito de respiro, un poquito de impulso a la criptomoneda. Entonces aquí podemos ver que tenemos
una mecha bastante interesante que está en los 67.000. Y también vemos al final una estrella matutina, ¿no? Bastante interesante. Y podemos ver que esta estrella verde, perdón, esta vela verde está tomando bastante fuerza, ¿no? Es decir, si la noche de hoy Bitcoin termina con esta vela diaria alcista, ya podríamos empezar a tener un poco de impulsos bastante fuertes de la criptomoneda, ¿no? Pero si tal vez esta vela termina el día de hoy por debajo de la vela roja de la estrella matutina, pues va a continuar con esa tendencia bajista, ¿no? Entonces yo creo que aquí nos podemos arriesgar una compra en la criptomoneda, es decir, poner un stop loss en los 65.500 y poner un take profit en los 67.000. ¿Ya? Vamos a arriesgarnos, vamos a poner con un lote 0.33. Como les dije, sería lo ideal poner un stop loss en 61.500 y un take profit pues teníamos hasta los 67.000. 67.300 también. Veamos 67.000, pongámosle para que nos tope y no cerrarle manualmente. Sí, perfecto, 67.000 está bien. Entonces vamos a arriesgar en esta compra. Considero que es una compra de bajo riesgo porque la criptomoneda ya fue castigada bastante, ¿no? Sí tenemos de fortaleza del dólar, pero por lo menos si quiere seguir bajando va a tener que rebotar un poquito más, ¿no? Entonces vamos a arriesgarnos a esta compra de la criptomoneda y les voy a enviar la siguiente inversión. Obviamente, lo ideal de esto, si ustedes pueden ingresen con un lote más bajo, pero lo ideal de esta estructura va a ser esta vela, ¿no? Que termine por encima. Pero ¿cuál es la idea? Que si esta vela verde termina siendo positiva, es decir, superior a la vela roja de la estrella matutina, yo ya pueda generar aquí un poco de ganancias, ¿no? Y una vez generado ganancias, en cambio esperaría el retroceso y con esa confirmación podría inclusive poner un lote mucho más grande, ¿no? Entonces, bueno, les voy a enviar esta señal y les voy a enviar al grupo nuestra segunda inversión. Bueno, considero que está bastante diversificado. ¿Por qué? Porque la primera, estamos apoyando a la fortaleza del dólar y en cambio, aquí en la criptomoneda, si no diversificaríamos, deberíamos haber hecho una venta, ¿no? Pero en general la compra en la criptomoneda, obviamente estamos diversificando. Y pues si nuestro análisis es correcto y la consideración de que la criptomoneda ha sido bastante castigada, nos va a dar una pequeña ganancia, ¿no? Entonces, ¿qué les recomiendo? Apenas tengamos aquí ganancias, cerrar la operación, ¿ya? Esto lo vamos a tomar a modo de scalping, es decir, no necesariamente vamos a buscar los $900, sino con que nos genere unos 100, $200 ya podríamos generar eh, ganancias, ¿no? La otra operación sí considero que le podríamos dejar porque el dólar no tiene ningún fundamental que le haga que pierda esa debilidad, ¿no? Si no, deberíamos esperar al siguiente día. Entonces, considero que hemos generado dos operaciones con diversificación bastante interesantes, ¿no? Bitcoin ya mismo estamos a punto de generar ganancias, entonces estemos atentos, ¿ya? Como les digo, esta es una muy buena señal. Si ustedes ven, aquí en D1 podemos ver que la vela verde eh, está por encima de la roja, ¿no? Entonces es una señal muy buena que podría ya empezar a generar ese impulso, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo un poquito más, hasta tal vez 10, 11 de la noche, y estén atentos al grupo. Listo, estimados inversionistas, ese sería todo mi análisis del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud acerca de la criptomoneda, el cacao, el oro. La pueden hacer, pues y así Yo te quería aprendemos. preguntar Claro, dime. acerca de las gaps en nuestra interpretación, ¿cómo nos ayuda? Ya, muy buena pregunta. Mira, aquí en cada
En cada instrumento financiero que tú veas, vamos a tener gaps, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, ¿cómo nos ayudan los gaps? Es, por ejemplo, si tú estableces un stop loss o un take profit, te va a ayudar a, a establecer de una mejor manera el stop loss o el take profit, ¿no? Porque tú sabes que si un instrumento te dejó un gap, te está dejando esa posibilidad de, de que sí o sí va a ir por ese gap, ¿no? Entonces, mira, regresando al cacao, si tú estabas aquí en los 10.700, que es en la parte de acá arriba, tú generabas la venta y obviamente la venta le ponías el take profit. El primer nivel que podías tú establecer son los 10.400, que era donde empezaba el gap. De ahí, el segundo take profit que podías poner es los 10.300, que estaba en la mitad del gap. Y el tercer take profit en los 10.200. Entonces, para eso te sirven los gaps, para establecer mucho mejor tu stop loss y tu take profit. Como te digo, cuando te dejan estos huecos, estos huecos, también sucede en las acciones. Déjame ver si en Coca-Cola también se ven unos gaps súper chéveres. Y sí, mira, en efecto, por ejemplo, aquí, mira, tú tenías este gap, mira, de $57.97 que estaba Coca-Cola. Te dejó un gap de 57.93 a 58.25. ¿Qué pasó? El precio subió a 58.75, es decir, en esta vela, hasta esta liquidez de aquí de la vela verde que está con martillo. Tú podías ahí hacer una venta en los 58.75 y ponerle tu take profit en venta en los $58, que es este gap anterior. Y obviamente, inclusive Coca-Cola bajó a los 57.50. Entonces tú podías ahí establecer ese take profit y te iba a topar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los gaps tienen que ser cubiertos. Eso te lo dice la teoría. Mira aquí, de igual forma, mira si le ves hasta ahí, tú tienes otro gap aquí en Coca-Cola que tienes de 58.75 a 58.50. Claro, solo son 25 centavos. Pero a modo de scalping, tú podías generar una compra aquí en 57.50 y esperar hasta que te tope. Y en efecto, mira, te terminó topando hasta los $59. Entonces, de esa forma, tú puedes, siempre que vas a un gap, como que ir estableciendo en ese nivel los take profits y también los stop loss, ¿no? Entonces, no sé si te quedó más claro o tal vez quieres que profundicemos un poquito más. Perdón, se ha cortado mi internet. ¿Me podías repetir otra vez? Se ha salido del Zoom. Y ya, te decía que los gaps nos ayudan a nosotros a determinar lo que es dónde nosotros poner el take profit, es decir, hasta qué nivel nosotros queremos ganar, porque es muy probable que ese nivel de gap que te dejó el precio en el futuro sea cubierto. Ya, es decir, te daba este ejemplo de aquí, de que digamos, tú tenías hasta ahí la gráfica, ¿no? Hasta este nivel. Ya, entonces, Ya. tú vas a ver que aquí Coca-Cola abre el mercado y de 57.90 te dispara a 58.50. Entonces, este gap que te deja te quiere decir a ti que tarde o temprano va a cubrir. Obviamente no te dice que mañana o tienes un tiempo determinado, no, sino que puede cubrir tarde o temprano. Obviamente tú puedes esto fortalecer con algún fundamental, ¿no? Entonces, mira, en efecto, si tú generabas una venta en los 58.90 más o menos, que está la vela roja del final, hubieses podido generar una venta hasta los 57.50. ¿Ya? Entonces, mira, finalmente aquí se termina de cubrir este gap que te dejó aquí con esta vela grande verde de acá. Entonces, de esta Ya. forma te ayudan los gaps, o sea que tarde o temprano se van a cubrir y así tú puedes generar operaciones a modo de scalping, a modo de swing. Entonces, no sé si ahí te quedó más claro. Sí, sí, está bien. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Tal vez no sé si alguien más tiene alguna duda o alguna inquietud. Listo, estimados inversionistas, si no tenemos más dudas o más inquietudes, pues
vamos a dar por finalizada la sesión de hoy, ¿no? También tomando en consideración que los gaps a veces suelen ser cubiertos por la volatilidad. Como vemos aquí, ¿no? Tenemos un gap de 55 a 56 que ha sido cubierta con esta volatilidad de la cola de la vela, pero si vemos la fuerza de bajada, podría también llegar a los $55. Entonces, mira aquí, por ejemplo, Coca-Cola quiere bajar y yo ya puedo generar una venta en los 57.93 hasta los 55. De esa forma, a ti te permite como que tener unos puntos mucho más específicos, ¿ya? Listo, eso sería todo por el día de hoy, estimados inversionistas. Muchas gracias por asistir a nuestras clases de inversiones aquí en Investor Center. Y ya saben, deseándoles mucho éxitos en sus inversiones. Y nos vemos con ustedes el día viernes. Que tengan una excelente noche. Chau, chau.